Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar cómo se vence la resistencia al cambio con una acción de liderazgo. En las organizaciones es común escuchar expresiones como siempre lo hemos hecho así, esto no va a funcionar, ¿para qué cambiar si de esta manera estamos bien? O incluso seguramente este cambio nos va a traer más trabajo. Esas frases reflejan algo que está presente prácticamente en todas las organizaciones, que es la resistencia al cambio. Pero considero que este liderazgo debemos hacernos una pregunta diferente. En lugar de preguntarnos cómo obligar a una persona a cambiar, deberíamos preguntarnos por qué esa persona se está resistiendo y qué podemos hacer como líderes para ayudar a comprender y afrontar el cambio. Desde la perspectiva, quiero abordar la pregunta central de esta actividad, que es cómo vencer la resistencia al cambio como una acción de liderazgo. Comprender la resistencia al cambio, primero debemos entender que la resistencia no necesariamente significa que una persona sea negativa, conflictiva o que no quiera contribuir a la organización. Salgado Roa y sus colaboradores explican que las reacciones frente al cambio pueden ser normales y predecibles, porque cuando una organización modifica procedimientos, tecnologías, responsabilidades o formas de trabajo, también está modificando rutinas que anteriormente generaban seguridad. Por esto puede parecer simplemente como incertidumbres, temor, desconfianza, ansiedad e incluso una sensación de riesgo. Las causas pueden ser diferentes: miedo a lo desconocido, falta de información o temor a la pérdida de beneficios o reconocimientos, desconfianza frente a quienes lideran el proceso o simplemente miedo a no tener capacidades necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones. Y aquí aparece una primera responsabilidad del liderazgo. Antes de intentar eliminar la resistencia, debemos comprender qué la está generando. Un resultado que considero es muy importante es que hay un aspecto de la investigación de Salgado Roa y colaboradores que parece específicamente interesante. En el estudio realizado a 151 trabajadores del sector minero, se encontró que los trabajadores tenían en términos generales una actitud favorable hacia el cambio, pero al mismo tiempo presentaban un nivel medio y moderado de resistencia. Esto demuestra algo fundamental. Una persona puede entender racionalmente que el cambio es necesario y aún así sentir temor o resistencia frente a él. Por eso la gestión del cambio puede limitarse simplemente a emitir instrucciones. Un líder debe trabajar tanto en los procesos organizacionales como las personas que tendrá que llevar esos procesos a la realidad. La primera acción, que es comunicar el propósito. La primera acción que considero necesaria para vencer la resistencia es comunicar claramente el propósito del cambio. Las personas necesitan comprender por qué tenemos que cambiar, qué problema queremos solucionar, qué beneficio tendrá ese cambio, qué consecuencias podría tener para la organización no realizarlo. Cuando no existe información suficiente, las personas comienzan a llenar esos vacíos con interpretaciones, rumores o temores. Por eso, un líder no solamente debe comunicar qué va a cambiar, sino también explicar por qué es necesario cambiar y hacia dónde quiere llevar al equipo. En este punto se relaciona también el planteamiento de John Colette Cotter: los procesos de transformación necesitan una dirección clara y una visión que puede ser comprendida y compartida por las personas. Segunda acción: escuchar antes de responder. La segunda acción es escuchar. Una equivocación frecuente de liderazgo es considerar cualquier cuestionamiento como una posición. Cuando detrás de una pregunta o de una crítica puede existir información valiosa, un colaborador puede identificar un riesgo operativo que la dirección no había considerado. Puede sentirse inseguro porque no conoce una nueva herramienta o puede tener una experiencia previa negativa con procesos de cambio. Por eso, el liderazgo debe crear espacios donde las personas puedan expresar dudas y preocupaciones sin sentir que serán señalados como problemáticos. Escuchar no significa aceptar todas las posiciones, significa comprender antes de tomar decisiones. Tercera acción: involucrar a las personas. La tercera acción es generar participación. La lectura muestra que la participación durante los procesos de cambio está asociada con una percepción más positiva del mismo. Esto tiene sentido. No genera la misma reacción decir a un equipo: desde mañana esto se debe hacer así porque la dirección lo decidió, que explica el objetivo, escuchar al equipo y permitir que sus integrantes participen en la construcción de algunas soluciones. Cuando la persona participa y empieza a dejar de sentirse simplemente afectada por el cambio, puede convertirse en una parte activa del proceso. Por eso considero que
en algunas funciones del líder es transformar a los colaboradores de receptores de cambio a participantes del cambio. Cuarta acción. Desarrollo de capacidades y gestión de emociones. La cuarta acción considero que acompaña a las personas tanto técnico como emocionalmente. Si una organización introduce una nueva tecnología, un procedimiento o una nueva metodología, no puede asumir que todos tendrán automáticamente las competencias necesarias. Debe existir capacitación, acompañamiento, retroalimentación y tiempo para aprender, pero también debe existir empatía. Daniel Goleman plantea la inteligencia emocional como una característica fundamental del liderazgo. Esto es específicamente importante durante un proceso de transformación porque el líder debe reconocer sus propias emociones y también comprender las emociones del equipo. Un líder que solamente exige resultados puede aumentar la resistencia. Un líder que escucha, orienta y desarrolla capacidades puede transformar esas incertidumbres en confianza. Quinta, generar confianza y demostrar resultados. Finalmente, considero fundamental generar confianza y mostrar avances concretos. La lectura evidencia la importancia que tiene la reacción entre las jefaturas y los trabajadores durante los procesos de cambio. Las personas que observan permanentemente el comportamiento de un líder, por eso debe existir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En conclusión, entonces, respondiendo a la pregunta cómo vencer la resistencia a un cambio, considero que la respuesta no está en imponer la autoridad, sino está en ejercer mejor el liderazgo. Significa comprender antes de juzgar, comunicar antes de exigir y escuchar antes de responder, involucrar antes de imponer y acompañar antes de evaluar. La resistencia no siempre debe verse como un obstáculo, también puede convertirse en una fuente de información que nos permita comprender qué está haciendo el equipo y qué aspectos debemos mejorar durante el proceso. Por eso, en mi principal reflexión es la siguiente. Un líder no vence la resistencia obligando a las personas a cambiar, la vence creando las condiciones para que comprendan el cambio, desarrollen las capacidades y afrontarlo y encuentren razones para comprometerse con él. Y cuando logramos transformar el miedo en confianza, la incertidumbre en información y la imposición en participación, dejamos de administrar simplemente un cambio y comenzamos realmente a liderar una transformación. Muchas gracias.